Se va a producir amoníaco mediante la siguiente reacción, que es la combinación del nitrógeno con el hidrógeno. Nos dan dos moléculas de amoníaco. Se nos dice que la conversión del nitrógeno es del 57% y se nos dan el Cp en calorías por mol grado Kelvin y el calor de formación para el amoníaco, el hidrógeno y el nitrógeno. En base a esta información vamos a determinar la producción de amoníaco y el calor o la cantidad de calor que se debe de retirar, en este caso es una reacción exotérmica de que está retirando calor, ¿no? O endotérmica es lo que vamos a ver, y en base a ello aquí se nos pide la cantidad de calor que se va a retirar. Bien, hemos estado manejando este balance. Este es nuestro esquema para el proceso de producción de amoníaco. Alimentamos nitrógeno e hidrógeno en esta composición, 22% en mol de nitrógeno y 78% mol de hidrógeno. Hay que llevar a la temperatura de reacción la alimentación que se encuentra a 55 grados centígrados y vamos a estar produciendo nitrógeno e hidrógeno que no se convierte. Recordemos que la conversión es del 57%. Y la temperatura de salida de esta corriente es de 375 grados centígrados, mientras que por el fondo vamos a estar obteniendo el amoníaco a una temperatura de 45 grados centígrados. Entonces la cantidad de calor que se debe retirar es aquí en el reactor y pudiéramos manejar el balance que ya teníamos, ¿no? Que es este de aquí, entradas más el calor que se suministra, ese es igual a la salida, que es esta corriente de aquí, más las pérdidas de calor, que son 0, más el calor de reacción. De los datos que requerimos para el balance de energía es tener la composición y las temperaturas de todas las corrientes, ¿no? Y los datos de Cp para cada uno de los compuestos. En la alimentación no tendríamos ese inconveniente. Sí, tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno y tenemos temperatura y el Cp que está en la tabla que ya vimos. Para la corriente 2 podríamos, a partir de los datos de reacción, calcular la salida del reactor y tendríamos composición, pero nos faltaría la temperatura, ¿no? Temperatura 2 no sabemos qué valor tiene. Entonces, en base a ello es que se prefiere hacer un balance global. Entonces, si vemos el balance global, sería lo mismo. Las entradas son la corriente 1 y las salidas son la corriente 3 y la corriente 4. Y el calor que se suministra al reactor, pues sería de una corriente que entra por aquí y sale por acá, ¿no? Esto de aquí, la diferencia entre esas dos corrientes sería Qs. Nuestro balance, por tanto, quedaría de esta manera. E1 más Qs es igual al calor de reacción más la energía de la corriente 3 y de la corriente 4. Si seguimos eso y que no tenemos pérdidas de calor, tenemos las temperaturas de la corriente 3, en este caso, y de la corriente 4, por lo que de esta manera podemos resolver el ejercicio sin necesidad de utilizar los datos de la corriente 2. Entonces, siguiendo este balance, queremos saber qué cantidad de calor se debe suministrar. Despejamos de esta ecuación Qs y nos quedaría esta expresión de aquí. Entonces, este calor de reacción lo sacamos a partir del calor de formación de las tablas, y estas energías no son más que los gastos molares por las entalpías molares. Sí, es decir, gasto molar en 3 por H3. Y en este caso tenemos los datos igual en calorías por mol, entonces deberíamos utilizar flujos molares. Sí, es decir, esta ecuación de aquí arriba
también la podemos expresar, si quisiéramos, como el flujo molar de la corriente 3 por la entalpía de la corriente 3 más el flujo molar de la corriente 4 por la entalpía de la corriente 4 menos flujo molar de la corriente 1 por la entalpía de la corriente 1. Nos vamos a enfocar, por tanto, a calcular primeramente el calor de reacción y posteriormente los flujos y finalmente las entalpías. Entonces, para el calor de reacción tomamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestra reacción, que es 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno dan 2 moles de amoníaco. Entonces hasta ahí no hay ningún inconveniente. Simplemente que se nos da un valor de conversión de 0.57. En la alimentación tenemos 22 moles, entonces aquí en la reacción vamos a utilizar únicamente lo que sabemos que va a reaccionar. De estos 22, si se van a convertir el 57% o el 0.57 sería multiplicar 22 por 0.57 y esos serían los moles que vamos a utilizar para nuestra estequiometría. Son los moles de amoníaco que reaccionan. Entonces, en base a esos moles que reaccionan, se van a consumir 37.62 de hidrógeno, una regla de 3, 12.54 por 3 entre 1 nos da esto, y se van a producir 25.08 de amoníaco. Igual, una regla de 3, por 2 entre 1 nos da 25.08. Los colocamos en esta tabla y tenemos que estamos alimentando 22 y 78. Todo lo que va aquí va en esta columna, es todo lo que reacciona. Entonces, por tanto, lo que reacciona es 12.54, negativo porque es un reactivo que se está consumiendo, menos 37.62 de hidrógeno y se están produciendo 25.08 de amoníaco. Sumamos y esto es lo que tenemos a la salida. Entonces, si regresamos a nuestro esquema de reacción, todo lo que entra pues sería N1 y todo lo que sale es N2. ¿Sí? Aquí es N2, aquí es N1. Si regresamos aquí, esta es la entrada, esto va a ser N1, todo lo que sale aquí va a ser N2. Entonces, si lo vemos de esa manera, podemos ir simplificando muchas cosas, ¿no? Todo lo que entra al reactor es N1 y todo lo que sale es N2. Entonces, pero como dijimos que N2 no lo vamos a ocupar, nos interesa N3 y N4. De acuerdo con el diagrama, bueno, aquí vemos que a la salida tenemos nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Los vamos a separar en este equipo. Y si aquí teníamos nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, ya sabemos los flujos molares que tenemos para cada uno de estos. Estos dos se van a ir para acá y este se va a ir para acá. ¿En qué cantidad? En la que obtuvimos del balance del reactor. Entonces, en N3 van a ser nitrógeno e hidrógeno en estas cantidades y el amoníaco va a ser en 25.08 moles por hora, ¿no? Si partimos de una base de cálculo de 100 moles por hora. Entonces ya conocemos con esto el valor de la corriente 3, los flujos molares de la corriente 3 y los flujos molares de la corriente 4. Lo siguiente sería calcular nuestro calor de formación, que sería el calor de formación de los productos menos el calor de formación de los reactivos. Como producto tenemos amoníaco únicamente, su calor de formación es de menos 11.034.9.
Lo multiplicamos por su coeficiente estequiométrico, que son 2, y nos queda menos 22.069 kilojoules por mol. ¿Sí? Es el calor de formación de los productos. Y para los reactivos, su calor de formación es 0 para el hidrógeno y 0 para el nitrógeno. Por lo tanto, si restamos esto menos 0, nos va a quedar lo mismo, ¿no? Menos 22.069 kilojoules por mol es la cantidad de energía que se requiere para que se formen, para que reaccione un mol de nitrógeno, que lo estamos haciendo en base al reactivo limitante. Sí, siempre en base al reactivo limitante. Entonces aquí el reactivo limitante es el nitrógeno. Sí, es el que está en menor cantidad. Pero la cantidad que nos interesa o lo que vamos a ocupar es para los 12.54 moles de nitrógeno que están reaccionando. Es decir, esto que ya obtuvimos para un mol, ahora lo vamos a multiplicar por 12.54. Y con eso el calor de formación para este proceso, con ese 0.57% de conversión, con el 57% de conversión es de menos 276.755.29 kilojoules por mol. Bien, entonces ya tenemos ese dato de calor de formación. El flujo molar a la entrada ya lo teníamos, es 22,78. A la salida ya separamos que para la corriente 3 iban a ser estos dos, para la corriente 3, 9 y 40.38. Y para la corriente 4, 25.08. Y la energía la calculábamos como con el flujo molar por el Cp por la temperatura de la corriente menos la temperatura de referencia, que son estas que tenemos aquí. La temperatura 1 es 55 grados centígrados, la corriente 3 375 grados centígrados y la corriente 4 45 grados centígrados. Tomamos como temperatura de referencia 25 grados centígrados. Calculamos simplemente el valor de la energía de esa corriente por el flujo molar de cada componente. ¿Sí? La corriente 1, flujo molar por el Cp del nitrógeno por Cp del nitrógeno 7.68 por el delta T de esa corriente 1. El flujo molar del hidrógeno por el Cp del hidrógeno por el delta T que corresponde a esa corriente. Lo mismo para el nitrógeno, pero ahora con el delta T correspondiente a la corriente 3. Y lo mismo para el hidrógeno, pero ahora cambia el delta T. El delta T es respecto a la corriente 3. Mientras que para el amoníaco a la salida, es el amoníaco por su Cp de 11.83 por el delta T entre esa corriente y la temperatura de referencia. Seguimos esta ecuación que ya habíamos obtenido acá. La tomamos y con ello es nada más sustituir. Y el calor que se debe suministrar es el resultado de sumar el calor de formación que obtuvimos acá. Recuerden, eso lo multiplicamos por 12.54 para obtener ese valor. La energía de la corriente 3, la energía de la corriente 4 y le restamos la energía de la corriente 1. Entonces con esto el resultado al que deben de llegar es de menos 166.495.52 calorías por hora.